Mi nombre es Jorge Shinoto, soy ingeniero agrónomo, soy un productor agropecuario aquí en Pirapó. Pirapó empieza con las migraciones de los japoneses en el año 60, creo que hoy en día tenemos 63 años de aniversario de Pirapó y mis padres son japoneses y de ahí empezaron cero, ¿verdad? Cuando vinieron eran netamente, el comentario que yo escuché es que netamente monte, o sea que bosque, y tendría que echar eso para cultivarse. Y seguramente en aquella época no es que habían las maquinarias ni siquiera ni un motosierra, ¿verdad? Entonces creo que echaron con hacha o con machete, ¿verdad? Lo difícil que sería en esa época. Muchas personas se fueron de vuelta en Japón, ¿verdad? Aquí vemos separado por cada lote de 30 hectáreas, en cada lote estaba ubicado una familia, pero hoy en día ni el 40% creo que no estamos acá. Y los comentarios que yo escucho es que las climas, los costumbres, los idiomas, bueno, la alimentación misma es un poco diferente, ¿verdad? Entonces, muchos tuvieron la dificultad, bueno, tal sea de enfermedades, eso también, ¿verdad? Entonces, muchos no aguantaron también, lógicamente, porque era un momento muy difícil, creo, ¿verdad? Porque yo nada más conozco por el comentario que nos han dicho nuestros padres. Bueno, en mi niñez era un poco cabezudo, ¿verdad? Y siempre le hacía llorar a la profesora. De hecho, mis padres me retaban porque era muy cabezudo. Bueno, yo entré acá en escuela Manuel Ortiz Guerrero, número 511. Ahí yo pasé mi infancia desde el primer grado hasta sexto grado. Y como soy descendiente japonés, en el momento que tenía el primero o segundo grado apenas hablaba castellano, ni que decir guaraní, entonces respondía en nuestro idioma japonés, entonces no entendía la profesora también, entonces siempre había una incógnita ahí y gritábamos y siempre estuvimos cabezudeando, digamos, ¿verdad? Pero es un buen recuerdo para mí, pasé muy bien en esa época, es totalmente diferente que hoy en día, pasamos tocando barro, madera, hacíamos bodoque, teníamos ondita, no sé cómo se le dice, pero ondita se le dice, ¿verdad? Con eso jugábamos. Y para mí es un buen recuerdo. Creo que aquí en Pirapó la energía eléctrica entró en el año 1983, si no me equivoco, ¿verdad? Puede ser que me equivoque también, pero hasta ese momento no teníamos la energía eléctrica. Pero de igual modo pasábamos súper bien, un buen recuerdo con la lamparita, con la vela, ¿verdad? Todos pasamos un buen momento agradable y para mí es un buen recuerdo y un momento muy feliz también. Lógicamente tuvimos las dificultades, ¿verdad? Acceso de camino, energía eléctrica, también el tema de economía, ¿verdad? Porque en aquella época era un poco difícil también la agricultura, no era mecanizado, algunos tenían 30 hectáreas maquinaria, así que muy poco había. Entonces, la cosecha misma, ¿verdad? Por el clima, que llovía 5, 6, 10 días, se fundían las hojas. Y así pasamos peleando años a años, ¿verdad? Y estamos hoy en día, yo creo que gracias al esfuerzo de nuestros padres que hicieron, por eso nosotros también estamos acá. Yo he terminado acá en Pirapó hasta tercer curso básico y luego me fui en liceo militar. Lógicamente en esa época el servicio militar era obligatorio. También entonces yo quise servir un poco a la patria y con orgullo yo puedo decir que serví a la patria también. Pasé como 3 años ahí en liceo militar
Eh, lo que sí que era un poco difícil, ¿verdad? No es como un colegio simple, pero ahí me eduqué orden y disciplina. Aprendí también muchas palabras en guaraní y mi intención era terminar el sexto curso ahí en el Liceo Militar y volver y ayudarle a mi papá. Pero dependiendo del entorno de nuestros camaradas, compañeros, ¿verdad? Ellos, la mayoría, quisieron seguir la carrera militar y algunos irse en la facultad. Entonces a mí también me hizo pensar, ¿verdad? ¿Qué voy a hacer después de acá? ¿Me voy en chacra y voy a ser agricultor o voy a aprovechar un poquito más y voy a estudiar un poco más? Entonces me dejó pensar mucho tiempo y al final decidí irme en la facultad. Y volví y le dije a mi papá que quiero estudiar en la facultad. No, me dijo, hijo, vas a ser agricultor. Entonces dio una manito a mi tío que le convenció a mi papá y por suerte pude irme en la facultad ya en Universidad Nacional de Asunción. Pasé 5 años y luego me fui un año de beca en Japón. En el año 1999 yo volví acá en Pirapó. Desde ahí entonces yo estoy hasta hoy en día acá en Pirapó. Inicialmente la agricultura era totalmente remoción de suelo, ¿verdad? Aquella época. Entonces llovía y había problemas de erosiones, degradación de suelo y la siembra directa aquí en Pirapó creo que entró más o menos en el año 89-90. De ahí teníamos que adaptarnos las maquinarias para ese tipo de siembra, ¿verdad? Hoy en día creo que casi el 100% de los productores están adoptando esa técnica de siembra directa. Inicialmente había limitaciones de cantidad de herbicida, ¿verdad? No había mucha herbicida como hoy en día, entonces las malezas eran un poco delimitantes y las técnicas de siembra que cada año fueron mejorando gracias a los investigadores. Todas las teorías que yo aprendí también en la facultad quise aplicar, pero en realidad no es tan fácil así. Teoría es teoría y la práctica es diferente. Siempre pensamos que va a salir bien, pero siempre hay una limitación y sale un poco diferente, ¿verdad? Entonces, creo que con eso también muchos se aprende teoría y práctica, ¿verdad? Y cada día creo que es un tema de estudio, o sea que cada día tiene que estudiarse para ir acompañando la evolución de la agricultura. Mis padres eran bastante conversables, entendibles y desde el que volví en el año 90 me dejó prácticamente a mi cargo este establecimiento, ¿verdad? Entonces yo pude tener esa suerte de aplicar mi conocimiento que adquirí en universidad también. Yo hasta el tercer curso no quise estudiar, ¿verdad? Así, irse en la facultad. Nada más yo quería terminar nomás el sexto curso y entrarse en la agricultura, ¿verdad? Cuando me fui en liceo, ahí me cambié un poco de pensamiento, ¿verdad? Realmente ahí lo que yo estudié, ¿verdad? Antes de eso estudié, pero muy poco, quedaba aplazado eso, ¿verdad? Y ahí en el liceo, si vos no estudias, o sea que si vos te quedas aplazado, te quedas castigado, por ende vos no tenés franco en los fines de semana. Entonces nosotros también queremos salir de franco otra vez, queremos volvernos otra vez en nuestra casa, queremos venir a ver las chicas, queremos tener novia, ¿verdad? Entonces ahí me esforcé, estudié y ahí me percaté que había sido yo también, si es que estudio, puedo sacar una buena nota. Entonces desde ahí me empezó a cambiar mi mentalidad, ¿verdad? Y tampoco en esa época estaba en transición de la agricultura de siembra convencional a siembra directa. Entonces yo pensé también que solo con la agricultura va a ser imposible en el futuro mantenerse la economía también. Entonces quería tener algo de profesión para que hoy en día pueda aprovechar esa profesión. Bueno, mi hobby es
creo que la mayoría de mis amigos de acá de Pirapó conocen las pescas y más me gusta pescar dorado. De hecho es un hobby un poco caro, pero esa es mi diversión. Me voy como 5 o 6 veces al año en las pescas de dorado y desestresar un poco en esa pesca. Yo normalmente despierto a las 5:30, ¿verdad? Porque nuestros hijos también se van a esa hora en escuela, ¿verdad? Entonces tengo que despertarnos sí o sí porque hacen ruido también. Y más o menos yo programo también días antes lo que quiero hacer en ese día, ¿verdad? Me siento y me anoto, mañana voy a hacer tal cosa y tal personal se va a ir tal parte. No siempre sale lo planificado, pero trato de hacer lo posible en ese día las cosas. En el año 2011, en la cosecha de 2012 de la soja, creo que tuvimos una sequía bastante fuerte, que mi promedio también nos rondó más o menos 1.200 kilos por hectárea. Y de ahí pasé como 2 a 3 años, un momento difícil, ¿verdad? En cuanto a la economía también. Y por suerte, todos los cultivos que hicimos posterior a la sequía dio un resultado positivo. Y aparte de eso, el precio internacional de la soja subió considerablemente. Entonces, además de eso, el factor clima nos ayudó demasiado bien. Entonces tuvimos en el año 2012, 13, 14, 15, tuvimos un rendimiento muy superior a lo normal, en torno de 3.500, 4.000, 4.500, ¿verdad? Aparte, como te dije, que acompañó el precio internacional. Entonces, en ese momento, la mayoría de productores creo que tuvieron una importante ganancia, ¿verdad? Y de ahí muchos invirtieron en maquinaria, en comprar terreno, y luego, como la economía es cíclica, alta y baja, ¿verdad? Entonces luego empezó a bajar un chiquitito y ahí también hubo gente que no tuvieron predicciones y forzaron también otra vez en la parte de economía, ¿verdad? Y el año pasado también fue una sequía, ¿verdad? Y bastante fuerte a nivel nacional, ¿verdad? Pero por suerte este año tuvimos un rendimiento regular y con el acompañamiento del precio estamos sobreviviendo todavía. Los años 90, en esos años creo que la sequía no era tan limitante, sino que más las lluvias, o sea que las lluvias prolongadas. Y hoy en día el clima es un factor muy limitante para nosotros, ¿verdad? No sabemos si viene sequía, si va a llover, no va a llover. Aquí llueve, de aquí 300 metros no llueve. Entonces tenemos bastante riesgo también en cuanto a la agricultura. Entonces tenemos que estar muy planificados, pero de igual manera te pueden llevar en un año difícil. Entonces tenemos que tener capacidad suficiente para poder manejar, ¿verdad?, esos inconvenientes. Los personales que están conmigo, ¿verdad?, tienen que adaptarse a mí, ¿verdad?, a mi manera de trabajar, ¿verdad? Entonces yo le exijo también que sea un poco más responsable en su trabajo, ¿verdad? Porque a mí me hace bien, a él también le van a hacer bien las cosas, no sino que yo nomás lo que gano y a él no le dejo la ganancia, sino que ambos tenemos que ir creciendo, tanto yo como el ayudante, ¿verdad? Y para eso
Suelo hablar también así a la gente que tenemos que cuidar la naturaleza, ¿verdad? Lo que tenemos es ya lo que tenemos, ¿verdad? No tenemos más superficie para ampliarnos. Entonces, cuidemos nuestros recursos, suelo, agua, para que nuestros hijos, nuestros nietos también puedan utilizar un poco estas riquezas de la naturaleza, ¿verdad? Muchos no conocen también el sistema agrícola del país, ¿verdad? De hecho, luego 60 años atrás acá era todito monte, ¿verdad? Pero en aquellas épocas el gobierno también incentivaba la producción, ¿verdad? Entonces teníamos que hacer el desmonte, habilitarnos las parcelas para que puedan cultivarse y producir alimentos y aportarnos un granito de arena para el desarrollo del país. Hoy en día ya nadie creo que, o sea que por ley está prohibido echarse al monte, por lo menos acá en región oriental. Tenemos que mantener lo que tenemos, cuidémonos, ¿verdad? Así, para que podamos utilizar a largos plazos, ¿verdad? Y hoy en día la agricultura no para, sino que cosechamos la soja y luego entramos en segundo cultivo, ¿verdad? Ya sea maíz o ya sea otras hojas safriñas, luego cortamos maíz, hojas safriñas, inmediatamente entramos en el cultivo de invierno. Siempre el suelo está protegido de vegetales, no van a ver un suelo así desprotegido, así barbecho. Siempre tenemos que mantener así con cultivo, y en mi caso tengo una pequeña cantidad de ganado también que nos ayuda para el sustento, ¿verdad? Entonces incorporo también el sistema de ganadería con la pastura, pastoreo directo, y ahí creo que los microorganismos van interactuando con los ganados, con la tierra, ¿verdad? Y para que tenga un poco mejor estructura del suelo y mejor equilibrio con microorganismos. Cuidemos lo que tenemos hoy en día. Ya no podemos más expandir tanto, y todos los bienes que yo adquirí, lo que está viendo acá, netamente fui heredado de mis padres, ¿verdad? Mi papá hace 10 años que falleció y directamente yo heredé como soy el único hijo varón, ¿verdad? Las personas que tienen edad mayores que yo sufrieron mucho más que yo, ¿verdad? Yo ya prácticamente a los 6-7 años ya empezó o entró en la etapa de agricultura mecanizada, y de ahí rápidamente fue evolucionado la agricultura. Directamente en unos pocos años ya entró en siembra directa. Todo el conocimiento, toda la infraestructura que hicieron nuestros padres, yo adquirí por herencia, y mi obligación es que todo lo que adquirí no puedo perderlo. Tengo que mantener e inclusive mejorar y darle a nuestro hijo lo que yo recibí. No puedo destruir, no puedo vender por vender así nomás para mi conveniencia, ¿verdad? Tengo que dejarle también a mi hijo. No sé si van a trabajar en la agricultura mi hijo, ¿verdad? Pero mi idea es que dejarle a mi hijo. Si uno no quiere trabajar en la agricultura, bueno, pues hoy en día tiene mucha parte para poder ir a trabajar, pero tiene que ser profesional ya, ¿verdad? No puede ser sin profesional, no se puede trabajar más. Y ahora sí, mi hijo, eso quieren trabajar en la agricultura, entonces también tengan la conciencia de que tienen que preservar la naturaleza, convivir juntos para tener mejor producción y mejor país, ¿verdad? Sueños, sí, creo que todo el mundo, toda la persona tienen sueños, ya sea grande o chico, ¿verdad?
Mi sueño es cuando mis hijos estén independizados ya, ¿verdad? Por lo menos quiero tener un campo, ¿verdad? Sí, un campo abierto como esto. Y no sé, por ahí yo quiero levantar una casita y vivirse ahí tranquilamente, viendo los animales. Quiero estar en contacto con la naturaleza. Ese es mi sueño. No sé si voy a poder lograrlo, pero porque para construir una casa también hoy en día necesita bastante dinero. Todos los productores, ¿verdad? Somos conscientes, la mayoría creo que es muy consciente. Tenemos que cuidar lo que tenemos y mejorar si es posible, ¿verdad? Es justamente para dejarnos algo a nuestro hijo y nieto, ¿verdad? Y tenemos que seguir también trabajando para que el Paraguay sea mejor que ahora. Nosotros ya somos paraguayos, yo ya nací acá en Paraguay, tengo cara oriental, pero considero que soy paraguayo, así como te comenté que yo hice también servicio militar obligatorio, cumplí, serví a la patria también. Y quiero seguir sirviendo a la patria también.